Hola a todos, ¿qué tal están? Antes de comenzar, quiero aclarar que esta historia es una adaptación del fanfic original creado por Zero Crack. Se han realizado mejoras en la narración y los diálogos para hacerla más fluida, respetando siempre la esencia de la obra original. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden apoyar con su like, suscribirse al canal y comentar qué les está pareciendo la historia. Ahora sí. Comencemos. Capítulo 24. No te dejaré hundirte en la oscuridad, flashback. La culpa de un niño, ¿qué te sucede, Naruto? En la aldea de la hoja, siendo más exacto sobre la cabeza del cuarto Hokage, estaban dos personas sentadas en silencio, apreciando la pacífica noche de luna nueva. Eran Naruto y Shisui, siendo este último el que miró preocupado a su aprendiz, que había estado estos últimos días más callado de lo normal. Con una mirada sombría, el pequeño rubio solo miró la aldea por la que haría lo que fuera por proteger. Levantando la mirada, solo miró el cielo. ¿Sensei? ¿Somos malas personas? Esa pregunta tomó desprevenido a Uchiha, que miró a su aprendiz con confusión. Yo he hecho cosas malas. He matado personas que no se lo merecían. Apretando los puños, el Uzumaki bajó la cabeza. Natsumi y Satsuki me miran como si fuera su héroe, con admiración, con cariño. Aún con todo lo que hice, ni siquiera puedo mirarlas sin recordar cómo dejé a una mujer a la deriva con un bebé. Los ojos del chico se comenzaron a cristalizar mientras hablaba. El shinobi Uchiha escuchó en silencio cómo su aprendiz se estaba rompiendo. Pensar que era solo un niño de 9 años y ya había hecho cosas que nunca debería haber siquiera pensado. A veces no puedo dormir, siento náuseas cuando como, no sé qué hacer. Lentamente, pequeñas lágrimas se formaron y cayeron por las mejillas del rubio. Bajó la cabeza, mirando el suelo, no queriendo que su maestro lo viera de esta forma, mostrando debilidad al llorar de forma tan patética. Lo que sientes es culpa. Shisui se acercó al chico para rodear su brazo alrededor de los hombros del niño, confortándolo mientras este lloraba. No te mentiré al decirte que eso desaparecerá. Nunca seguirán esos malos recuerdos y esa mala sensación que te provoca este malestar. Solo puedes soportar esta culpa y seguir adelante. Dando algunas palmadas en la espalda del chico, vio que este se estaba calmando. Solo recuerda por qué hacemos esto, por la seguridad y el bienestar de este pueblo. Poniéndose de pie, ayudó a su alumno a ponerse de pie. Ve a casa y abraza a tu familia, ellos son la razón por la que estás manchando las manos con sangre, Naruto. Ellos son la razón por la que tenemos que hacer lo que sea para mantener esta paz, para que ellos sonrían con felicidad y disfruten la paz que nosotros tal vez nunca tengamos. Un nuevo día, un viejo dolor abriendo los ojos, Naruto se despertó y se levantó de la cama. Mirando a su alrededor, solo pudo gruñir mientras pasaba su antebrazo por sus ojos. Otro sueño de un pasado que no podía olvidar. Hoy era su último día libre antes de volver a la UA, y no estaba de ánimos para nada. Pero desde cuando tenía ánimos para levantarse, poniéndose de pie, solo pudo prepararse un café. El beber anoche le había dejado un amargo sabor de boca. Caminando por su departamento, siguió la rutina de higienizarse y beber algo para despertar por completo. Pasando los minutos, ya estaba vistiendo una playera blanca con unos pantalones oscuros. Sentándose en la única silla de su apartamento, dio una mirada vacía y fría a su café que estaba sobre la mesa. Toc, toc, toc. Dando un gruñido al escuchar que alguien golpeaba la puerta, se levantó para dirigirse a la entrada. Abriéndola, se encontró con una anciana de corto cabello blanco. Tenía una postura baja y corpulenta, típico en personas de una edad tan avanzada. Vestía un gran camisón blanco y pantuflas. Aunque lo más destacable de todo era el bastón y los lentes oscuros que cubrían sus ojos. Sonriendo con amabilidad, la anciana miró al shinobi. Buenos días, Naruto-chan, espero no estar interrumpiendo algo. Habló con lentitud, estando aún afuera del apartamento del adolescente. No, señora Yuroichi. ¿Falló de nuevo el calentador de agua? Preguntó en tono neutro, pero suave, sacando una corta carcajada a la anciana que solo se apoyó en su bastón. Como siempre, al punto, Naruto-chan. Y sí, lastimosamente falló de nuevo. Ante su respuesta, el Uzumaki solo cerró la puerta. Para luego, a los segundos, salir con una caja de herramientas algo oxidada. La mujer mayor solo se dio la vuelta para caminar por los pasillos del apartamento, usando su mano derecha para seguir una marca en la pared y usando su bastón como apoyo. Subiendo por algunas escaleras, los dos llegaron al 6º piso para llegar a su destino. Pasa. Abriendo la puerta, la anciana pasó, siendo seguida por el adolescente.
Sin decir nada, el rubio solo caminó por el apartamento. Era pequeño, pero cómodo y confortable, con decoraciones que solo a una anciana le gustarían. Llegando hasta un closet, el shinobi abrió la puerta para ver un viejo calentador de agua que estaba oxidado en varias partes y que tenía una que otra pequeña fuga. Dando un suspiro, el Uzumaki se arrodilló para abrir la caja de herramientas y comenzar a trabajar. Mientras tanto, la señora Yuroichi caminó por la casa con cuidado. Cuando llegó a la cocina, se quitó los anteojos para mostrar que sus pupilas eran completamente blancas, revelando lo obvio: estaba ciega. «Y dime, ¿cómo te va en la escuela de superhéroes?», preguntó con calma mientras comenzó a preparar 2 tazas de té. «Llena de niños idiotas, engreídos y arrogantes», fue la respuesta del Uzumaki, que desarmó el armazón del equipo de agua para encontrarse con unos cables podridos. Arrancándolos, comenzó a cortar y colocar nuevos cables con algo de esfuerzo, ya que aún le era difícil arreglar este tipo de cosas. «Naruto-chan, suenas como un anciano. Deja que nosotros, los ancianos cascarrabias, critiquemos a la nueva generación». Sonriendo ante lo que dijo, tomó 2 tazas de té para sentarse en un sillón individual y dejar las 2 tazas en una pequeña mesa de madera. «¿Sabes? He vivido en este edificio durante 60 años y he visto el mundo cambiar junto con la sociedad». Meciéndose en su sillón, solo escuchó cómo el adolescente dio una risa seca. «No diría que ver sea la palabra», contestó Naruto, que terminó el cableado. Usando una llave, volvió a colocar las placas metálicas alrededor del calentador. No hace falta ver para saber que todo anda mal. Crímenes en las calles, batallas sin sentido entre héroes y villanos que solo causan más daño. Estas calles ya no son como eran antes. Antes podías caminar por las calles sin esperar que te mataran solo por monedas o una simple provocación. Dando un suspiro, dejó de sonreír para poner algunas cucharadas de azúcar a su té. Pues debería vender este basurero y vivir en una mejor zona de la ciudad. Terminando de arreglar el calentador de agua, lo encendió para ver satisfecho que encendió y comenzó a trabajar. «Mi padre no construyó este edificio para que yo lo venda a una empresa que solo piensa en condominios para ricachones que no saben ni cavar un pozo con una pala. Solo muerta me sacarán de este lugar». Habló con seguridad y determinación mientras daba un sorbo a su té. «Si te niegas a aceptar su oferta, te matarán. Ellos son una empresa poderosa que no dudará en acabar con la vida de una anciana con tal de ganar más dinero. Soy tu único inquilino. Debes solo aceptar el pago e irte a un mejor lugar para pasar tus últimos días», dijo con un tono más serio el shinobi, que se sentó en un banco de madera para tomar la taza de té que le ofreció la anciana y beber. «Nunca dejes que te intimiden y saquen lo poco que tienes, no puedes huir de tus problemas, Naruto-chan. Debes plantarte frente a los problemas y pelear para superarlos, sin importar qué tan difíciles sean. Si nos rendimos y huimos, no solo fallamos a los demás que confían en nosotros, sino algo peor, nos fallamos a nosotros mismos. Y cuando eso sucede, solo te puedes hacer una pregunta». Sonriendo, la anciana extendió sus manos para alcanzar la cabeza de Uzumaki y acariciar su cabello. Él solo permaneció en silencio viendo los ojos blancos de la dueña del edificio. «¿Vale la pena vivir sabiendo que solo huiste de tus problemas? Eso no es una vida que valga la pena vivir». Dando una probada más al té, dejó la taza sobre la mesa para luego mirar al serio adolescente, que estuvo un momento en silencio. «¿Acaso leíste eso en una caja de té?», preguntó Naruto, rompiendo el silencio al levantarse y dejar la taza de té vacía sobre la mesa. La pregunta sarcástica del adolescente solo hizo que la anciana negara con la cabeza. «Deberías estar afuera disfrutando tu juventud. ¿Qué sucedió con esa linda chica de cabello extraño que parecen plantas con la que participaste en el torneo? Parecía una buena niña», dijo con calma mientras se levantaba para tomar las tazas vacías y dejarlas en la cocina. Ante su pregunta, Naruto solo suspiró mientras juntaba sus herramientas. «No lo sé. Solo me dejó de hablar, como muchos», contestó con calma mientras caminaba hasta la puerta. Pero antes de que pudiera tocar la puerta, escuchó que la anciana volvió a hablar. «¿Intentaste hablar con ella?», preguntó mientras salía de la cocina para, a paso lento, llegar hasta su sillón y sentarse. El silencio del adolescente fue la única respuesta que la dueña del edificio consiguió. «Eres joven. Tienes toda una vida por delante. No sé qué tienes en la cabeza, y si no quieres decirlo está bien. Pero, todos a veces merecemos pequeños momentos de felicidad. No vivas en el pasado y aférrate a la hora». Las palabras de la mujer mayor solo hicieron que el rubio abriera la puerta para irse. «No tengo tiempo para discusiones existenciales.
Si es todo, me voy. Justo cuando iba a irse, el shinobi se detuvo cuando una pantalla de luz se formó frente a él. Con una mirada seria, Naruto solo usó un dedo para romper la pantalla de luz que la anciana había creado con su extraña peculiaridad de solidificar los rayos de luz, pero con una resistencia menor que el vidrio. Alguien sabio una vez dijo, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Con una voz suave, la anciana solo mantuvo la cabeza en alto, mirando en la dirección donde estaba su inquilino. No desperdicies el obsequio de cada día que vives recordando el pasado, mi niño, disfruta cada día. Al menos date ese regalo. Diciendo eso, pudo escuchar cómo el Uzumaki solo caminó para salir de la habitación. No puedo, con esa respuesta, finalmente Naruto se fue. El ataque en la obra en otra zona de la ciudad, en plena tarde, vemos en las calles un mar de personas que solo seguían con sus rutinas, viviendo cada uno en sus diferentes mundos. Pero nuestro interés se centra en una persona. Era un hombre adulto de estatura corta, ya que apenas alcanzaba el 1,60 metros. Tenía rasgos típicos de un asiático. Su cabello era oscuro, al igual que sus ojos. Estaba vistiendo un smoking negro con una corbata del mismo color. Con una expresión impasible, el hombre de corta estatura caminó entre los transeúntes de las calles, yendo a su destino. Siendo esta una construcción. Una vez llegó a su destino, entró para ver a decenas de personas trabajando en la construcción de un edificio. Siguiendo caminando, fue a la casa rodante donde debía estar el capataz de estos trabajadores. Oye, piernas cortas. ¿Quién diablos eres? El sujeto de smoking se detuvo cuando escuchó el grito de un hombre de gran tamaño de más de 10 metros de altura y una gran barba castaña. Actualmente vestía una camisa a cuadros y unos pantalones de grasa. Oto-san, no seas mal educado. Yumi tuvo que salir de la casa rodante para saber qué era este escándalo, solo para encontrarse con su padre gritando a un hombre de traje. Actualmente, la chica castaña estaba vistiendo unos pantalones de mezclilla ajustados y una camisa roja que tenía las mangas arrancadas, dejando sus brazos expuestos. Corriendo, la chica se colocó entre su padre y el desconocido. Oto-san, cálmate. Regañando a su padre, se dio la vuelta para mirar al hombre de smoking. Va. Dando un bufido, el jefe de la construcción solo se cruzó de brazos. Lamento la actitud de mi Oto-san, señor. La mujer de cabello castaño ahora dirigió su atención al desconocido, que en todo momento estuvo serio. No hay problemas, señorita To. Con calma, el desconocido se limpió el polvo de su traje y se arregló las mangas del saco. En cuanto a mi nombre, pueden llamarme Nobu. Ese nombre hizo que el Toho mayor levantara una ceja desconfiado. Sin darle importancia a eso, el recién conocido como Nobu solo mantuvo la compostura mirando al par padre e hija. ¿Y qué necesita Nobu-san? Preguntó con duda Yumi, que entrecerró los ojos al ver a este extraño sujeto. Vengo a dar un mensaje a Uzumaki Naruto. ¿Se encuentra él aquí? Preguntó con calma mientras los dos Toho solo se miraron extrañados. ¿Acaso este tipo era un abogado o algo por el estilo que venía a demandar al Uzumaki? Era difícil decirlo. No, él llegará en el siguiente turno, en 1 hora. Contestó Isao mientras sentía un pinchazo detrás de su cuello. ¿Qué era esta mala sensación? Ya veo, la atmósfera se tornó fría cuando una sonrisa peligrosa se formó en el rostro del hombre de smoking. Dio un paso al frente y, antes de que alguien supiera qué haría, desapareció en un estallido de velocidad. Oto-san. Con horror, Yumi tuvo que ver cómo el desconocido sacaba 2 tubos de su saco y los unía para formar un bastón que luego separó para sacar una espada. Usando el arma blanca, dio un corte diagonal en el pecho del padre de la chica, solo para después patearlo y hacer que éste volara contra un camión que cargaba arena. Antes de que la chica pudiera hacer algo, sintió un piquete y, con terror, vio una hoja de espada que estaba atravesando su estómago. Tosiendo sangre, miró abajo para ver a Nobu sacar la espada de su estómago para dejarla caer. En silencio, el enano de espada vio que la chica se estaba desangrando en el suelo. Levantando su espada, iba a terminar el trabajo. Pero fue golpeado por una bolsa de cemento que lo hizo retroceder, solo para ver al gigante albañil cargar contra él. ¿Te atreves a tocar a mi hija? Isao, con furia ciega, tomó al sujeto del cuello y estampó su cabeza contra la casa rodante, haciendo que éste cayera de lado. Sin soltar a su atacante, el albañil tuvo un cambio en su apariencia. Unas garras crecieron de sus dedos, y una leve cantidad de pelaje creció en algunas zonas de su cuerpo. Te mataré.
Gruñendo como un animal, comenzó a dar una lluvia de golpes salvajes a Nobu, que recibió cada golpe. Pero cuando el albañil iba a seguir atacando, vio como su puño era atrapado por la mano ensangrentada del asesino, que tenía sangre bajando de su boca y frente. ¿Eso es todo? Con una sonrisa cruel, torció la mano del gigante y, levantándose, lo pateó en la cara, haciendo que éste saliera volando varios metros, para caer en el tercer piso del edificio en construcción. Volando entre las vigas de hierro, el Toho se detuvo cuando su espalda golpeó contra una de las vigas. Cayendo en el suelo, se levantó para ver que su oponente venía contra él. Dándose la vuelta, el albañil tomó una viga de acero y la usó para atacar al enano, pero este, de forma hábil, esquivó cada golpe. Viendo que esto no llegaría a ningún lado, Isao usó la viga para golpear el suelo de madera, destruyéndolo y haciendo que ambos cayeran. ¡Hijo de puta! Aprovechando la caída, el Toho con su peculiaridad activada tomó al enano y lo comenzó a golpear con su puño derecho. Desafortunadamente, cuando cayeron al segundo piso, Nobu se libró de su agarre y, usando su espada, atravesó el brazo izquierdo de su víctima, haciendo que éste gritara de dolor. Estrellándose en la segunda planta del edificio en construcción, el hombre de traje retrocedió cuando nuevamente una lluvia de golpes vino contra él. Tanta fuerza y tan poco cerebro. Con destreza, el mercenario esquivó todo golpe que le lanzaban y, atrapando la muñeca del brazo derecho de su víctima, dio un giro para quebrarla, produciendo un desagradable sonido. ¡Au, infeliz! Cayendo de rodillas, Isao vio cómo ese infeliz que había atacado a su hija le sacaba la espada que estaba incrustada en su brazo. Con frustración, vio que sus dos brazos habían sido inutilizados. Con una respiración cansada, solo pudo ver la sangre que se estaba vertiendo por el suelo. Su sangre. No me gusta la idea de matar a unos civiles patéticos, pero es parte del contrato, y mi cliente fue muy claro en lo que tenía que hacer. Con una mirada sombría, Nobu limpió la hoja de su espada con su chaqueta. Mirando a su víctima, vio que este solo lo miraba con odio puro. Lamento lo de tu hija. No es nada personal, solo son negocio, cállate. Con un salvajismo extremo, Isao se levantó para abrir su boca y morder el cuello del mercenario. Moviéndose de un lado a otro, lo estrelló contra las paredes y, aún sintiendo el sabor de su sangre en su boca, se negó a soltar a este hijo de perra. Sin embargo, se vio obligado a abrir la boca cuando la espada de su atacante se clavó en su hombro. Retrocediendo, fue tomado de su cabeza y recibió un rodillazo en su cara que lo hizo caer de espaldas. Eso fue inesperado, me sorprendiste, gruñó Nobu entre dientes mientras usaba su mano derecha para detener el sangrado de su cuello. Herido, caminó hasta su víctima, que se había desmayado por la pérdida de sangre. Me hubiera gustado verte a los ojos antes de hacer esto, pero no todo conseguimos lo que queremos. Tomando la espada del cuerpo del gigante, la levantó para luego bajarla. Varias gotas de sangre cayeron al suelo. Perteneciendo esta sangre a la mano que detuvo la espada en pleno vuelo. Nobu solo pudo sonreír al ver que su objetivo principal por fin había aparecido. Delante de él estaba un estoico Naruto que sostenía la espada con la mano desnuda. Con una mirada oscura, el rubio rompió la hoja de la espada para luego patear en el centro del estómago al mercenario, haciendo que éste volara unos metros para estrellarse con una pared de concreto. ¿Así que tú eres el famoso Uzumaki Naruto? Preguntó, perdiendo su sonrisa, el enano de traje que sacudió el polvo que tenía su saco. Mirando su arma, vio que era inservible. Dejándola de lado, vio cómo el mocoso estaba colocando el cuerpo del viejo albañil en un elevador de carga para bajarlo a la planta baja, donde estaban los demás trabajadores que lo socorrerían. ¿Quién te envió? Preguntó con una voz grave el shinobi, que caminó a paso lento para quedar frente a frente con el mercenario, que solo sonrió con burla. Tendrás que sacarme la respuesta. Dando una respiración profunda, Nobu flexionó sus piernas y separó sus brazos con las palmas de sus manos abiertas. Con su posición de combate lista, esperó la respuesta de su oponente. Ven, Uzu, todo se volvió borroso para el mercenario. Bajó la mirada para ver al adolescente con su puño enterrado en su estómago. Convulsionando, abrió la boca para vomitar sangre. ¡Ak! Cayendo de rodillas, sintió todo su cuerpo gritar de dolor. Siendo tomado de su cabello, se vio obligado a levantar la cabeza para ver la oscura mirada del rubio, que tenía su extraño ojo rojo al descubierto brillando con fuerza. ¿Te atreviste? Con una respiración corta, Naruto levantó a su víctima para que éste quedara colgando de su cabello, aún sin poder recuperarse de ese último golpe. A atacarlos.
Con un brillo siniestro en sus ojos, el adolescente levantó su puño derecho para golpear el rostro del sujeto de traje. Pero su puño fue atrapado por Nobu, que sonrió con burla. Con una fuerza increíble, el enano de traje torció el brazo del adolescente y pateó su pecho para separarse de él. Cayendo de pie, Nobu se miró a sí mismo con euforia. Sí, tomando su chaqueta, se la quitó y se arrancó la camisa para mostrar cómo, de forma retorcida, toda su musculatura crecía de forma constante, mientras que las venas en su cuerpo solo resaltaban más. Esta fuerza es más de lo que creí. Me siento invencible. Gritó con fuerza mientras miraba al rubio, que se mantuvo serio. Sin comprender lo que acababa de suceder, Naruto se lanzó al ataque con una patada vertical que fue bloqueada por su oponente, que desapareció en un estallido de velocidad y reapareció junto a él para estrellar un demoledor derechazo en el rostro del shinobi. Salió volando para estrellarse contra varias vigas de hierro, deformándolas. Pero su castigo no terminó ahí, ya que el asiático saltó y le dio una patada que hizo que atravesara las vigas y cayera en el pozo de un ascensor que daba al primer piso del edificio. Cayendo de espaldas en el suelo, Naruto giró para evitar ser pisado por su oponente. Usando sus manos, se empujó para ponerse de pie y lanzar un derechazo a su oponente, que lo esquivó. Las miradas de ambos adversarios chocaron, y los golpes no se hicieron esperar. Ambos mostraron tener estilos propios de pelea que se contrarrestaban entre ellos, dejando que la velocidad fuera la clave. Y desafortunadamente para el adolescente, Nobu mostraba una leve ventaja. Vamos. Con una sonrisa peligrosa, el mercenario de estatura corta bloqueó un derechazo del adolescente y le dio varios golpes en el torso a su contrincante, que lo hizo retroceder. Dando una voltereta, el asiático le dio una dura patada en la cara de Naruto, haciendo que este trastabillara. Muéstrame lo que el gran Uzumaki Naruto sabe hacer. Tomando al shinobi de su ropa, el mercenario lo estrelló contra una pared de concreto y luego, tomándolo de las piernas, giró para lanzarlo hacia arriba, haciendo que este atravesara varios techos para llegar al quinto piso. Eufórico, Nobu solo saltó para llegar hasta el piso donde había arrojado a su oponente, solo para mirar con molestia cómo el Uzumaki estaba con los brazos cruzados como si nada. Con una mirada seria, Naruto solo quitó un poco de polvo de su chaqueta rota. Mirando a su oponente, vio que su respiración se estaba volviendo lenta y pesada. Tienes mi fuerza y velocidad, eso sumado a la tuya, así funciona tu peculiaridad, ¿verdad? Preguntó de forma analítica mientras tronaba su cuello y veía cómo su oponente solo sonrió con arrogancia. ¿Eres listo? Bueno, como ya lo sabes, no importa ocultarlo. Con solo tocar a las personas puedo obtener su fuerza y velocidad. Eso se suma a la mía, y eso ya me da una ventaja. Arrastrando sus pies, Nobu tomó posición de pelea mirando directamente al mocoso que solo estaba con los brazos cruzados. En silencio, el Uzumaki flexionó sus piernas y dobló sus brazos para formar puños con sus manos. Una invisible capa de viento lo cubrió, y su musculatura aumentó levemente. Pongamos a prueba si puedes seguirme el paso. Diciendo eso, desapareció en un estallido de velocidad y reapareció frente a su oponente. Con una fuerza monstruosa, le conectó un derechazo que aturdió al asiático. Pero en vez de caer, este devolvió el golpe de la misma forma. Con que aún tienes más fuerza escondida, Nobu tuvo un crecimiento de musculatura de nuevo, siendo ya algo grotesco. Pero esto solo emocionó más al mercenario, que atacó al shinobi con varios golpes que fueron esquivados. ¡Ak! Recibiendo una patada en un descuido, retrocedió, solo para ser tomado del cuello y puesto contra una pared. Una capa de vapor cubrió a Naruto, que sostuvo a su oponente contra la pared, viendo cómo los músculos de este no dejaban de crecer. Tercera puerta, abierta. Con ese susurro, el adolescente lo vio. De forma grotesca, el cuerpo de su enemigo comenzó a crecer, y los músculos se estaban comenzando a rasgar, dejando que la sangre brotara en varias partes. Ah. Esto solo trajo agonía al mercenario, que tuvo que soportar cómo su cuerpo se estaba destruyendo. Podía escuchar cómo los huesos dentro de su cuerpo se trituraban por la presión de sus músculos, solo para que después estos se rasgaran junto con su piel, dejando que la sangre salpicara en todas direcciones en una escena digna de una película de terror. Dejando escapar un suspiro pesado, Naruto cerró las puertas que había abierto. Tal vez el sujeto podía tomar la fuerza de los demás, pero su cuerpo estaba lejos de soportar años y años de duro entrenamiento por el que él había tenido que pasar. Sin soltar el cuello del mercenario, vio que este aún estaba consciente. «Dime, ¿quién te mandó?», preguntó con gravedad, apretando su agarre alrededor de su atacante.
Su respuesta fue que Nobu sonriera con burla y riera en voz baja. ¿Sabías que esto pasaría? Nadie hace lo que tú sin ganarse a poderosos enemigos que quieren tu cabeza en una bandeja de plata. Ahora, todos los que conoces, sufrirán. Y esto es solo el comienzo. El mercenario escupió sangre cuando recibió un duro golpe que casi le rompió la mandíbula. Dime un nombre. Perdiendo la poca paciencia que tenía, Naruto, usando su puño derecho, comenzó a golpear con fuerza a Nobu, haciendo que el rostro de este poco a poco se fuera desfigurando y la sangre manchara la mano del shinobi. Deteniéndose, el Uzumaki levantó del suelo al mercenario y lo levantó del suelo para estrellarlo contra una viga. Dime un nombre o te juro que la muerte será el menor de tus problemas. Gritó furioso. El atacar a Isao y a su hija fue algo que no dejaría escapar como si nada. Jajaja. Riendo con dolor, Nobu solo bajó su mano para apuntar a su pecho. Esto hizo que el rubio bajara la mirada para ver una protuberancia en el pecho del mercenario. Esta protuberancia era del tamaño de una pelota de golf y ahora estaba parpadeando en rojo repetidamente. Dime un maldito nombre. Sin darle importancia a ese brote, el shinobi tomó la cabeza de Nobu y la estrelló contra la viga de metal, haciendo que ésta se manchara con sangre. Como consecuencia, el mercenario asiático fue cerrando sus ojos. Su pulso fue disminuyendo y los latidos de su corazón se ralentizaban más y más. Abriendo la boca, Nobu susurró unas palabras que no se alcanzaban a escuchar. Esto obligó a Naruto a agacharse y acercar su cabeza al moribundo asesino, que esbozó una sonrisa oscura. All for one. Con ese susurro, el pecho del asiático se iluminó en rojo y desató una explosión que borró la base del edificio en construcción, desconcentrando a todos los que estaban cerca, civiles y algunos héroes profesionales que acababan de llegar. Las consecuencias. Pasando las horas, vemos a Naruto e Isao parados frente a un gran ventanal. El Uzumaki estaba un poco quemado en algunas partes de su cuerpo por estar en el centro de la explosión suicida del mercenario, pero nada de lo que no se pudiera recuperar. En cambio, su jefe Toho tenía ambos brazos vendados, al igual que su hombro derecho. Se podía apreciar el dolor y el cansancio en su rostro, pero se negó a dejarse internar. Porque no todos salieron bien librados, ambos estaban en un hospital, siendo más exactos en la sala de cirugías, y los dos estaban viendo por el cristal de una ventana como Yumi estaba en cuidados intensivos siendo atendida por varios médicos que solo se centraban en estabilizarla y mantenerla con vida. La chica fue apuñalada en el estómago, y uno de sus riñones fue perforado junto con un daño en la espina dorsal. El resultado de todos estos daños no era bueno. ¿Ese hijo de perra está muerto?, preguntó el gigante de barba, que solo vio como a su hija le estaban colocando una mascarilla para ayudarla a respirar. Sí, fue la simple respuesta de Naruto, que solo pudo mirar todo esto con frustración e impotencia. Levantando la cabeza, solo pudo mirar la mirada preocupada y desesperada de su jefe. ¿Sabes? Ella siempre fue la fuerte. Volviendo a hablar, Isao solo pudo sentir un nudo en su estómago cuando vio que el ritmo cardíaco de su pequeña estaba disminuyendo. Cuando Suoka-san murió, yo me hundí en el vicio del alcohol. No había una sola noche en la que no estuviera ebrio y enojado con este mundo por quitarme a una de las personas que más amé. El shinobi solo guardó silencio, escuchando al padre de la chica que siguió manteniendo una voz seca y grave que lo caracterizaba. Pero ella, con solo 8 años, me dijo que teníamos que ser fuertes, por Suoka-san. Que debíamos estar juntos y superar todos los obstáculos. Pero aunque él no lo quisiera, su voz se estaba quebrando. Naruto vio como los doctores estaban reanimando a su amiga con electrochoques, pero aún así ella no despertaba. Trabajé tan duro por ella. Me rompía la espalda trabajando solo para que a ella nunca le faltara nada, incluso en las noches me quedaba a estudiar sus libros de escuela para ayudarla al día siguiente. Sin importar qué tan cansado estaba, siempre quise disfrutar el tiempo junto a ella, mi pequeña Yumi. Los ojos del gigante se comenzaron a cristalizar viendo que los doctores estaban reanimando a su pequeña sin cesar, tratando de traerla al mundo de los vivos nuevamente. Ella no se rendirá, Isao, es tan terca como tú. Dijo el shinobi, tratando de consolar al padre de la chica. Pero el sombrío silencio dentro de la sala de emergencia no estaba ayudando. Lo sé, levantando su mano derecha de forma lenta, el albañil solo pudo ponerla contra el cristal. ¿Sabes? Ella siempre quiso ser doctora. Este era su último año en la Universidad de Medicina. Ella era tan inteligente que pudo ayudar al bruto de su Oto-san a mantener su negocio de construcción y a la vez estudiar para salir adelante, todo eso lo sacó de su Oka-san, no hay duda.
Diciendo eso último, solo pudo apoyar su frente en el cristal, rezando a cualquiera que lo escuchara para que salvara a su pequeña. Señor Toro. Una doctora de edad avanzada salió de la sala de emergencia para llegar ante ambos hombres, que estaban esperando que les dijeran el estado actual de la joven Toro. Su hija está estable. Casi la perdimos, pero es fuerte. Se recuperará. Dijo en un tono profesional, sin sonreír. Esto solo mantuvo tenso a Isao y a Naruto. Sin embargo, fue la pregunta dolorosa que el albañil tuvo que hacer sin dejar de mirar por el cristal como su hija estaba conectada a varios aparatos que la ayudaban a respirar y la mantenían estable. Su columna se vio afectada por el arma que rozó unos nervios importantes. Lamento decir que su hija tal vez nunca vuelva a caminar. Lo siento. Con eso dicho, la doctora se retiró, dejando a ambos solos. Naruto solo pudo permanecer serio, pero el dolor en sus ojos estaba presente. Isao, yo lo siento. Esto es, todos en las cercanías escucharon un estruendo que fue producido por el cuerpo del adolescente, que fue estrellado contra una pared por el albañil que lo tomó del cuello de la chaqueta para mantenerlo tendido en el aire. No quiero tus disculpas. Gritó Isao, que estaba llorando con impotencia y furia, mirando al shinobi que solo mantuvo la cabeza baja. Esto es tu culpa. Solo mira lo que provocaste. Mi niña. Mi bebé. Mírame cuando te hablo. Usando su brazo libre, obligó a Uzumaki a mirarlo a los ojos al tomarlo del rostro. Si quieres hacer algo, ve por quien esté detrás de esto. Separándolo de la pared, lo arrojó por el pasillo para que cayera con pesadez contra una pared. No quiero que estés cerca de nosotros de nuevo, Uzumaki. No quiero verte cerca de mi hija. Lárgate. Con ese último grito, se dio la vuelta para entrar en la habitación donde estaba internada su hija. Mientras tanto, Naruto solo permaneció tirado en el suelo, mirando el techo blanco del hospital. En silencio, se puso de pie para caminar hasta la salida, no sin antes dar una última mirada por el ventanal a una inconsciente Yumi que tenía a su padre sentado a su lado. Volviendo su mirada al frente, solo caminó hasta llegar a la salida. Fin del capítulo. Capítulo 25. Naruto vs Endeavor. En la sala de vigilancia estaba Recovery Girl, quien manejaba el centro de mando donde estaban todas las pantallas mostrando los diferentes escenarios donde se llevarían a cabo los enfrentamientos. También vemos que dentro de la sala, en una esquina de la habitación, estaba Naruto sentado en el suelo con los brazos cruzados y sus piernas en posición de meditación, todo mientras tenía la cabeza baja y los ojos cerrados. En la misma sala estaban Deku y Ochako, siendo esta última la que miraba extrañada como su mejor amigo daba miradas ocasionales al shinobi. ¿Algo mal entre Uzumaki-san y tú? Preguntó con curiosidad y preocupación la adolescente de cabello castaño. Ante la pregunta, Izuku sonrió de forma tranquilizadora para negar con la cabeza. No es nada. Solo tuvimos un desacuerdo en una charla, es todo. Contestó con calma el heredero del One for All. Mientras ambos amigos conversaban, el shinobi solo se mantuvo inmóvil, meditando y haciendo algo que tal vez debió haber hecho hace mucho tiempo. Dando un profundo respiro, se adentró en su propia mente. En el subconsciente dentro de su subconsciente, el Uzumaki se vio apareciendo a sí mismo en su espacio mental, donde estaba encerrada su prisionera de casi toda la vida. Caminando por el suelo cubierto de agua en la oscuridad por algunos minutos, la encontró. Sentada en el agua estaba la imponente Biju de las 9 colas, que parecía extrañamente seria. Es raro que tú vengas a este lugar. ¿A qué debo este honor? Preguntó con burla la pelirroja mientras una sonrisa peligrosa se formaba en sus labios. Solo vengo a verte. Dijo con seriedad Naruto, que caminó para acercarse a la Biju que estaba detrás de los gigantescos barrotes que la contenían. Ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos de forma civilizada. Dando un suspiro, se sentó en el agua para mirar directamente a la pelirroja, que solo dio un bufido. Ahora que la niña monja rompió un poco de ese frío cascarón que cubre tu corazón, ¿quieres hablar? Preguntó con sarcasmo, haciendo que las colas detrás de ella se movieran de un lado a otro con pereza. Cuando lo intentaba cuando era un niño, tú solo me atacabas. Considera que este es un buen momento para al menos hablar. Frunciendo el ceño, el shinobi vio como la Biju solo soltó una carcajada para sonreír de forma amenazadora. Subestimé a esa niña y a su dios. ¿Acaso te evangelizó? Esa es la palabra, ¿verdad? ¿Evangelizar? La pelirroja solo se recostó en el suelo de su prisión para dar un bostezo. Ella me ha hecho dar cuenta de lo tonto que he sido, al igual que tú.
Lo último dicho por el Uzumaki hizo que la zorra de 9 colas arqueara una ceja. Para bien o para mal, nosotros estamos juntos de por vida. Al menos debemos hablarnos, para no tener que siempre escuchar detrás de mí susurros de pura mierda. Tomando una faceta más seria, la Kitsune se levantó del suelo para caminar y quedar apoyada en uno de los barrotes de la jaula. ¿Hablar con un humano? ¿Como si fuéramos qué? ¿Amigos? Frunciendo el ceño, la Biju caminó entre los barrotes sin perder en ningún momento su mirada seria, enfocada directamente en los ojos fríos de su Jinchuriki. Desde hace milenios que he vivido en el gran continente, o las naciones elementales, como le dicen ahora. Desde que nací, he visto miles de cosas que tu pequeña mente inferior no comprendería. Pero, ¿sabes cuál fue la cosa que aprendí a las malas? Preguntó mientras salían de la jaula sus colas y orejas de su cabeza. Llegando hasta el rubio, lo miró con un profundo odio. Que no se puede confiar en los humanos, no todos los humanos somos iguales. Dijo con calma Naruto, que permaneció sentado viendo cómo la Biju regresaba dentro del sello, recuperando sus colas y orejas. Todos lo son. Deteniéndose, la pelirroja de ojos rojos miró al shinobi por sobre su hombro. Los humanos son todos iguales. Quieren poder y usarán cualquier medio para obtenerlo. También sé que exterminarán todo lo que sea diferente a ustedes, típico de seres inferiores. Los humanos tienen tendencia a aislar todo lo que es diferente y superior a ellos. ¿Por qué crees que los Biju somos sellados? ¿Porque somos superiores a ustedes y nos temen, o solo nos usan como si fuéramos simples herramientas? Madara Uchiha, Hashirama Senju, Mito Uzumaki, Minato Namikaze y tu madre, ¿todos ustedes son iguales? No puedes dejar que las malas acciones de las generaciones anteriores caigan sobre las nuevas. Púdrete y métete esa frase filosófica en el culo. Gruñó con furia la bestia con cola, que interrumpió al adolescente. Él solo suspiró para ponerse de pie. Todos los humanos son la misma basura ante mis ojos, ustedes son los culpables de que nosotros estemos encerrados. Como si solo fuéramos bestias sin conciencia. Solo nos usan como herramientas para sus mugrosas guerras sin sentido, matándose entre ustedes como salvajes. ¿Ustedes serán los responsables de su propia autodestrucción? Eso puede ser verdad. De pie, Naruto solo pudo mirar a la Biju, que de forma obstinada solo se cruzó de brazos para estar apoyada en las barras de la jaula. Pero aún entre tanto caos, existirá la calma, sin importar cuánto me odies, yo te perdono por atacar mi hogar y forzar a mi padre a usar una técnica suicida. Espero que tú logres olvidar ese odio, Kyuubi, y al menos me des una oportunidad de formar un pacto de paz mutua. Largo, fue la grave voz de la zorra de 9 colas, que cambió de forma para ser un titánico zorro de 9 colas con brillantes ojos rojos que solo desprendían furia. Viendo que esto no llevaría a ningún lado, Naruto solo desapareció del espacio mental, dejando sola a la zorra de 9 colas, que poco a poco volvió a su forma humanoide para sentarse de nuevo en la oscuridad del encierro. El momento de la verdad. Abriendo los ojos lentamente, Naruto se encontró con Shiori sentada a su lado. Dentro de poco llegaría el turno de ella junto a Yaoyorozu. Con una respiración profunda, el Uzumaki siguió en la misma posición, pero al menos giró la cabeza para mirar a la chica de cabello blanco y rojo. ¿Vienes a decirme algo?, preguntó con calma, mirando a la adolescente que solo acarició unos mechones de cabello para ponerlo detrás de su oreja. Tú dijiste que ningún hijo debe ver cómo humillan a su padre, comenzó de forma lenta mientras bajaba la cabeza para mirar su mano izquierda. Pero desde que veía a mi padre golpear a mi madre, soñaba con humillarlo en su propio juego. Vencerlo con mi poder y tenerlo a mis pies, derrotado. Susurró con furia reprimida mientras apretaba sus puños con fuerza, solo para después dar un suspiro. Pero sé lo poderoso que es, y que si lo enfrento, perderé en solo segundos. En silencio, el rubio vio la mano derecha de la chica pasar por su brazo. Por un momento, ambos se miraron en un silencio cómodo para ambos, que fue roto cuando la chica habló de nuevo. Por eso solo quiero que hagas una cosa, Gana. Diciendo eso, Todoroki se levantó para caminar a la puerta. Había llegado su turno para la prueba. Mientras tanto, Naruto solo permaneció sentado mirando cómo las batallas fueron continuando una por una. Siendo entre las más relevantes la segunda de Todoroki y Yaoyorozu contra Aizawa. Las peleas siguieron, y los estudiantes fueron ocupando la sala de vigilancia para seguir viendo las batallas. El shinobi se puso de pie al ver por las pantallas como Midoriya y Bakugo tuvieron su batalla contra All Might. Ambos lo hicieron bien.
Katsuki tenía las agallas para hacerle frente al héroe número 1 y llegar al extremo de dañarse los brazos con tal de lograr retrasar al símbolo de paz para que Deku llegara a la meta, solo para ser rescatado por este último, que olvidó su fanatismo por All Might para plantarle cara. Resultado: una buena batalla. Es hora, viendo que era el último que no había peleado, el shinobi salió de la habitación para ir al lugar donde tendría que pelear, siendo el centro de las miradas de muchos. Salió por la puerta para irse y enfrentarse al segundo mejor héroe que este país podía ofrecer. En la sala de control el silencio era absoluto en la sala de vigilancia donde estaban los alumnos de la clase A junto con los héroes profesionales que estaban viendo por las múltiples pantallas el último y gran encuentro que se estaba por llevar a cabo. Algunos estaban emocionados, otros en cambio estaban inquietos por lo que podría llegar a suceder. Esto es una muy mala idea. Recovery Girl fue uno de los que estaba en contra de este encuentro desde el principio. La anciana dirigió su mirada al símbolo de la paz, que estaba junto a los demás alumnos, esperando con paciencia que la prueba comenzara. Lo sé, pero Endeavor fue muy influyente en esta decisión. Él mismo quiso esta pelea. Habló con suma seriedad Toshinori, que no pudo evitar estar igual o más preocupado que la enfermera de la UA. Esto solo es una excusa de ese tonto para golpear a ese chico. Dando un suspiro, Recovery Girl solo miró en una de las pantallas donde podía ver al héroe número 2 esperando con impaciencia en la línea de meta, solo para a los segundos dejarla y adentrarse en la ciudad con pasos pesados que dejaban un rastro de concreto quemado. Es más que eso. Esta vez la palabra la tomó Nezu. El director miró con calma en otra pantalla como el adolescente Uzumaki estaba saliendo de la línea de partida para adentrarse en la ciudad. Ambos son personas con un temperamento frío y calculador cuando deben serlo. Pero a la hora de una batalla, los dos cambian y se transforman en los seres despiadados que pueden llegar a ser. Dando un suspiro, el animal con peculiaridad de inteligencia mantuvo una postura recta y sus patas detrás de su espalda. No por nada Todoroki fue el mejor de su generación a la hora de graduarse de la academia. Ahora, siendo un héroe profesional, ha demostrado no solo ser fuerte, sino inteligente y hábil cuando debe serlo, al ocupar el segundo puesto como mejor héroe. Es una lástima que su afán de ser siempre el número 1 y su arrogancia lleguen a nublar su juicio. Finalizó el director, que mantuvo su rostro inexpresivo. Frunciendo el ceño, All Might solo pudo ver cómo varios de los alumnos que ya habían tenido sus enfrentamientos estaban aquí. Incluso Bakugo despertó de su inconsciencia para estar aquí y ver con sus propios ojos de lo que era capaz una de las personas que más odiaba. En cuanto a Midoriya, este no fue la excepción, ya que también se escapó de la enfermería para ver la pelea. ¿En qué estarás pensando?, se preguntó mentalmente el símbolo de la paz al ver a una sombría Shiori estar parada viendo las pantallas. Con una mirada estoica, la chica Todoroki solo miró las pantallas ignorando todo a su alrededor. La chica sabía que su amigo Uzumaki era fuerte, pero el bastardo de su padre también lo era. También era obvio que deseaba que el shinobi ganara. Internamente, solo deseaba ver a su padre morder el polvo y sentir el amargo sabor de la derrota. El inicio de la batalla siempre había tenido un sexto sentido que le decía en quién confiar y en quién no. Algunos podrían llamarlo paranoico, pero él lo llamaba ser precavido, ya que nunca se sabe quién puede ser un lobo escondido con piel de cordero. Y para él, el mocoso Uzumaki era un lobo esperando el momento en que hiciera lo que estuviera planeando. Al menos a Endeavor no le importaba lo que planeara, ya que si intentaba algo, él mismo lo exterminaría. Con las llamas alrededor de su cuerpo bailando con ansias, el Todoroki vio cómo en el medio de la calle, a solo unas cuadras de distancia, se podía ver la silueta del Uzumaki viniendo hacia él. ¿Ataque directo?, preguntó en voz alta con una sonrisa arrogante que se formó en su rostro. Caminando, siguió en dirección donde estaba el adolescente. Pero tuvo que detenerse y levantar sus brazos cuando vio un borrón venir a toda velocidad. Lo próximo que escuchó fue el chasquido metálico de algo rompiéndose. Endeavor levantó una ceja cuando vio al shinobi a solo unos pasos detrás de él. Pero su atención se fue a otro lugar al escuchar el caer de las esposas y tobilleras que lo limitaban. Dándose la vuelta, el héroe profesional solo miró al rubio de la espada. Mi victoria no se debe a que estés limitado, Endeavor. Habló con calma Naruto. Dando un giro con su espada, la enfundó y, desatando el nudo, se quitó la funda de la espada de su espalda. Esto solo será entre tú y yo. Atando el nudo en la funda de su espada, la tomó con fuerza, solo para lanzarla con fuerza en un punto aleatorio.
En la sala de vigilancia los presentes tuvieron que mirar cómo una de las ventanas fue rota por la espada que el shinobi acababa de arrojar. Algunos se agacharon para evitar que ésta los golpeara, y finalmente la espada quedó incrustada en la pared, justo sobre la cabeza de Mineta, que tembló de miedo sin control. El silencio en la sala era incómodo, ya que no solo estaban dudando de si era real lo que acababan de ver, sino que también estaban extrañados de que el rubio dejara una potencial ventaja para pelear contra Endeavor. Aunque otro tenía diferentes pensamientos. No sé ustedes, pero eso fue genial. Comentó sin pensar Kaminari, que estaba junto a Mineta, que aún no se había movido. Toshinori. Diciendo ese nombre, Recovery Girl miró al símbolo de la paz. El niño Uzumaki acaba de liberar las restricciones de Todoroki. Esto se podría llevar a un extremo peligroso. Debemos cancelar la prueba. La anciana iba a usar el tablero de control para acabar con la prueba, pero fue detenida cuando la cola de Nezu atrapó su muñeca. Eso no es necesario. Con una mirada seria, el director de la academia soltó a la enfermera, solo para después seguir mirando las pantallas como si nada hubiera pasado. Era obvio que el joven Uzumaki se negaría a pelear con Endeavor limitado. Por ahora, solo dejemos que esto prosiga. De ser necesario, la pelea se detendrá, pero por ahora esta seguirá. Con eso dicho, todos solo pudieron ser espectadores de la batalla que estaba a punto de comenzar. Naruto vs Endeavor. Todoroki solo pudo levantar una ceja viendo las esposas rotas en el suelo. Al parecer, el mocoso tenía su orgullo y se negaría a dejar que su victoria se debiera a que cargaba con bastante peso. Eres un mocoso insolente al creer que puedes contra mí, habló con suma seriedad el héroe profesional, que se cruzó de brazos viendo cómo el Uzumaki solo se mantuvo donde estaba. ¿Piensas que solo por vencer a mi hija me vencerás a mí? Sí. Esa respuesta hizo que Endeavor frunciera el ceño mientras dejaba de estar cruzado de brazos para levantar sus brazos. ¿Sabes por qué? Porque estos últimos días han sido una completa mierda, y el derrotarte a golpes será una buena forma de animarme. Con esas palabras, el shinobi vio como la luz del sol era ensombrecida por el brillo de las llamas de Endeavor, que provocó que una gigantesca llamarada de fuego de más de 50 metros lo rodeara. Pues veamos si puedes respaldar tus palabras. Levantando sus dos manos, el héroe profesional hizo que sus brazos estuvieran cubiertos de fuego. Sin esperar un segundo más, sucedió. Una llamarada de más de 100 metros cuadrados fue directamente contra el adolescente. Los cristales de los edificios explotaron por el calor de ese ataque, y los edificios en las cercanías fueron consumidos por más llamas. Pasando los segundos, el geyser de fuego perdió potencia. Poco a poco, el fuego se fue extinguiendo, revelando las calles de concreto al rojo vivo y los edificios calcinados. Pero no había rastro del shinobi, o al menos no por mucho, ya que este cayó desde lo alto de un edificio directamente contra el Todoroki, que mantuvo la calma. A solo unos metros de llegar, Naruto dio un giro para dar una patada directa a su contrincante. Pero tuvo que retroceder cuando el fuego que rodeaba al héroe creció y casi quemó su pierna. Cayendo en el suelo, el rubio vio cómo el fuego estaba protegiendo a su oponente. Sonriendo, levantó su mano derecha y esta fue cubierta de electricidad. Todos los espectadores vieron como un relámpago salió de la mano del estudiante de la UA que fue directamente contra el héroe profesional. Pero, para sorpresa de muchos, el Todoroki salió disparado al cielo cuando de sus pies salieron unas llamaradas de fuego. Eso no lo vi venir. Naruto tuvo que admitir que no vio venir que Endeavor usara la potencia de disparo del fuego para elevarse unas decenas de metros y caer sobre la azotea de un edificio. Tendrás que hacer algo mejor, mocoso. Con ese grito, el pelirrojo de gran altura fue cubierto de pies a cabeza de fuego. Con sus manos apuntando abajo, liberó unas llamas que lo elevaron poco a poco del suelo, solo para salir disparado hacia adelante e ir en picada contra su objetivo. Como si de un cometa de fuego se tratara, fue por el adolescente. Aterrizando sobre el shinobi, lo obligó a moverse a un lado para evitar ser aplastado. Naruto, dando unos pasos atrás, esquivó los puños en llamas del héroe profesional que le estaba dando una lluvia de golpes. Sudando, el shinobi sintió que el aliento se estaba volviendo difícil, ya que todo el oxígeno era consumido por las llamas de Endeavor, que en ningún momento dejó de atacar. Trastabillando, usó sus brazos como escudo para detener el puño derecho de su oponente, solo para sentir su piel quemarse. ¡Ac! Dando un gruñido, recibió un duro golpe en el centro de su estómago que lo hizo retroceder varios metros para estrellarse contra un muro. ¡Qué decepción!
Con pasos pesados, el Todoroki levantó su mano derecha y disparó una llamarada de fuego que dio directo en la espalda del Uzumaki, que solo pudo resistir el dolor y dar un salto para sostenerse de una escalera de emergencia. Subiendo por el edificio, pudo solo seguir evitando cada ataque. En la sala de vigilancia, esto es injusto para Naruto. En la sala de vigilancia, todos estaban mirando la batalla con preocupación al ver que esto se estaba tornando demasiado serio para ser solo un examen. Momo solo pudo ver con preocupación cómo el rubio saltaba de un edificio a otro evitando los ataques que calcinaban todo a su paso. Su modo de pelear es cuerpo a cuerpo, pero con solo acercarse a Endeavor resulta quemado. Ahora mismo posiblemente debe tener quemaduras de segundo grado por solo recibir ese golpe en su estómago. Habló de forma analítica la presidenta de la clase. Los que las escucharon solo pudieron darle la razón. Entonces, ¿no debería solo huir para llegar a la línea de meta? Se cuestionó Uraraka, que al igual que muchos pensaron que la opción más viable ahora era solo huir. Estoy seguro de que Uzumaki-san es tan rápido que no tendrá problemas en huir y llegar a la línea de meta. Varios estuvieron de acuerdo con la castaña. Después de todo, aunque su compañero de clase estaba en desventaja, podría solo evitar esta pelea. No lo hará, sorprendentemente, Bakugo fue el que habló, llamando la atención de varios. El rubio explosivo tenía actualmente sus brazos vendados y alguna que otra gasa en su cara. Con una mirada seria, Katsuki vio cómo el Uzumaki se colocó detrás de un edificio para evitar otro tsunami de fuego. El maldito del Uzumaki nunca escaparía de una pelea sin importar qué tan difícil sea. Él se enfrentará a su enemigo y no se detendrá hasta que lo venza. ¿Y cómo sabes eso?, preguntó Kirishima, que estaba junto a su amigo mirándolo con duda. Era extraño que, en cierto punto, apoyara a uno de sus compañeros, diciendo que este no se rendiría. Porque es lo que yo haría. El contraataque resguardado detrás de un escudo improvisado, Naruto vio como la pared comenzó a derretirse con lentitud. Gruñendo, dio una mirada a su espalda. Tenía una buena quemadura de segundo grado, pero eso no importaba. Para mañana ya estaría curado. Ahora solo quería terminar con esto. Tenía varios planes en mente para vencer a Endeavor, pero eso implicaba mostrar cosas que aún debían mantener como su última carta. Llevando sus manos a las vendas de su frente, se las quitó para mostrar su Sharingan. Luego se sacó la chaqueta para romperla en largas tiras. Quedando solo con sus pantalones, se preparó para el contraataque. Endeavor dejó de disparar fuego cuando vio que el muro donde estaba escondido el mocoso ya había desaparecido, quedando solo cenizas de este. Gruñendo, miró a su alrededor, solo para ver un borrón amarillo que pasó sobre su cabeza. Lo próximo que escuchó fue la caída de una pared de uno de los edificios que estaba a su alrededor. Dándose la vuelta, disparó otra llamarada de fuego que solo golpeó los escombros de un muro derribado. Pasando los segundos, más y más paredes fueron derribadas por un borrón amarillo que iba de un lugar a otro a toda velocidad. Esto solo causaba furia en el Todoroki, que no dejaba de disparar ola tras ola de fuego que no daban a su objetivo. Ya deja de huir, mocoso. Gruñó con furia mientras el fuego que lo envolvía crecía más a cada segundo, todo mientras estaba rodeado de los escombros de los muros derribados. Dejando de lado su furia, miró a su alrededor con más atención. Frunciendo el ceño, se dio cuenta de su gran error. Pero era tarde para moverse, ya que vio los edificios a su alrededor comenzando a caer sobre él. Pero lejos de preocuparse, Endeavor sonrió. Esperaba más de ti, mocoso. Un fuego azulado se formó en las manos del héroe, que apuntó al cielo. Y sucedió. Un tornado de fuego azul condensado borró todos los escombros y edificios que iban a caer sobre el héroe profesional. Pasando los segundos, una capa de ceniza comenzó a caer como copos de nieve, siendo esta ceniza lo único que quedó de todos los edificios. Con una mirada arrogante, el Todoroki bajó los brazos para ver que todo en un radio de 50 metros había sido reducido a cenizas. Hacía tiempo que no usaba su peculiaridad al 100%. Sin embargo, su alegría fue interrumpida cuando un puño se estrelló contra su rostro. Perdiendo el equilibrio, salió disparado varios metros para rodar de forma abrupta y finalmente terminar de rodillas en el suelo. ¿Terminaste? Entre la nube de cenizas se mostró el shinobi, que ahora tenía sus puños envueltos en pedazos de tela, al igual que su cabello, dejando expuesto solo su rostro. Gruñendo, Endeavor se levantó para frotarse la mandíbula con dolor. Ese mocoso tenía la mano pesada. Era como si lo hubieran golpeado con una viga de acero. Llevando su mano a su boca, vio que sangre bajaba de sus labios.
Apretando los dientes con rabia, se puso de pie. Al fin tienes el valor de atacar, sonriendo con arrogancia, hizo que nuevamente fuego lo envolviera de pies a cabeza, con la excepción de que esta vez el fuego era azulado. Ajustando la tela que envolvía sus puños, Naruto torció su cuello para hacer que este tronara. Ganando una sonrisa más peligrosa, flexionó sus piernas y mantuvo sus puños en alto. Que comience el último round. Diciendo eso, comenzó a caminar en dirección hacia donde estaba su contrincante. ¿Qué esperas? Con ese grito de euforía, Endeavor comenzó a correr contra el shinobi, que lo imitó. Ambos, en el campo de batalla que era solo cenizas, corrieron uno contra el otro para el inevitable choque. En la sala de vigilancia, Shiori, al igual que otros alumnos, vio cómo los dos contrincantes chocaban y producían una extraña onda de choque de aire y fuego que provocaba una falla masiva en todas las cámaras. Mientras los demás estaban molestos por no poder ver la pelea, otros estaban en sus propios pensamientos. Naruto-kun, ¿qué tan fuerte eres? Se preguntó a sí misma en su mente la chica de cabello blanco y rojo, que solo pudo sonreír al ver a su padre en aprietos por primera vez. Esto era algo que nunca olvidaría. Toshinori. El grito de Recovery Girl fue en el mismo momento en el que todas las cámaras fallaron, dejando la habitación en la oscuridad. A menos que quieras que haga una autopsia a ese chico en vez de curarlo, debes detenerlos. Gruñó la anciana, ganando el asentimiento de cabeza del símbolo de la paz, que iba a salir de la habitación. Pero la puerta de pronto se cerró. No hay razones para que nos alteremos. Nezu, el director de la academia, bajó el control remoto de las puertas para ser el centro de atención de todos los presentes. Con calma, el oso perro rata cruzó sus manos detrás de su espalda. Ahora saldremos de forma organizada para ir a la línea de meta. Aún quedan 7 minutos para que el tiempo de la prueba termine, y estoy seguro de que están tan ansiosos como yo por ver quién ganará este encuentro. Tomando el control de nuevo, hizo que las puertas se abrieran, dejando que los alumnos de forma organizada salieran. Estoy dudando de esta decisión, Nezu. Por primera vez en años, Olmig dijo el nombre del director de la UAI, con un aura que solo desprendía poder, miró a su viejo amigo. ¿Por qué estás dejando que esto llegue tan lejos? Preguntó con suma seriedad, viendo que ahora estaban solamente los dos en la sala. Porque es necesario, nunca me he equivocado, y sé que si dejamos pasar esta oportunidad de que el verdadero Uzumaki Naruto salga, podrías lamentarlo. Habló de forma vaga, pero con seguridad. Lamento decir que no entendí su explicación. Habló con confusión el símbolo de la paz, aún no creyendo por qué el director estaba tan calmado. He notado que nuestro estudiante Uzumaki Naruto ha estado más tenso y paranoico de lo normal. Esto sucede cuando dejas enjaulada a una bestia. Y para mí, creo que es hora de que esa bestia salga, que todo rastro de frustración, fatiga y desgaste salga del cuerpo del joven Uzumaki cuando esta batalla acabe. Tal vez no lo entiendas, pero algunas personas se sienten libres luego de una batalla donde por fin pueden estar libres de las cadenas que los atan. Con esa explicación, el pequeño oso se dirigió a la puerta, siendo seguido de cerca por Toshinori, que se había calmado un poco. ¿Y por qué no mandarme a pelear yo mismo contra el joven Uzumaki? Preguntó aún lleno de dudas Olmig, que vio cómo el director solo siguió caminando hacia la salida del estudio de vigilancia. Porque sé que el joven Uzumaki tiene una cuenta pendiente contra Endeavor. El siempre inteligente Nezu solo siguió caminando, seguro de sus predicciones y cálculos de todo lo que se estaba llevando a cabo. Después de todo, todo siempre sigue su curso. El clímax, el calor era insoportable. El fuego poco a poco se fue extendiendo, reduciendo todo a cenizas. Pero entre todo ese caos, una batalla se estaba llevando a cabo. En el medio del círculo de cenizas estaban batallando Naruto y Endeavor, que en ningún momento dieron tregua. Siendo el shinobi el que estaba dando golpes rápidos en el estómago de su oponente, que en respuesta dio un pisotón que hizo que un domo de fuego se formara. ¡Ay! Con sus manos cubiertas de fuego, el shinobi se vio obligado a retroceder, solo para recibir un golpe descendente en el rostro que lo mandó directo al suelo. Pero negándose a estar en el suelo, dio un giro para patear las piernas de Todoroki, haciéndolo trastabillar y caer. Este momento fue aprovechado por el adolescente, que tomó una de las piernas del héroe profesional para dar una vuelta y lanzarlo a lo lejos para que se estrellara contra una pared de un edificio. Quedando incrustado en la pared, Endeavor hizo que el fuego que lo envolvía derritiera el concreto, permitiéndole caer de pie. Solo para ver el puño envuelto en tela en llamas del mocoso que se estrelló contra su cara.
Aturdido, fue tomado por uno de sus brazos y fue estrellado contra el suelo con fuerza. Con una respiración agitada, Naruto pisó el pecho de su oponente, viendo que este quedó tendido en el suelo inmóvil por un momento. ¿Qué se siente? ¿Estar en el suelo como la basura que eres? Sonriendo de forma provocativa, el Uzumaki tomó a su oponente del traje sin importar que sus manos se quemaran por solo tocarlo, ya que la tela que le daba esa pequeña protección fue reducida a solo cenizas. Levantándolo, lo lanzó contra un edificio cercano, mientras atravesaba varias ventanas y paredes de yeso. Dando un quejido, el Todoroki se levantó entre los escombros para incorporarse. Recuperándose, miró con furia cómo ese mocoso venía hacia él caminando como si nada entre los agujeros que había dejado en las paredes. Mocoso, dando un gruñido grave, hizo que ese fuego azulado lo cubriera nuevamente y, con un grito de furia, hizo que esas llamas se extendieran y quemaran el edificio a su alrededor. Pero esto no detuvo a Naruto, que no dudó en correr. Tomando una mesa de oficina, la usó como escudo del fuego. Al estar lo suficientemente cerca, arrojó la mesa a un lado y, estando a solo centímetros del pelirrojo, le conectó un demoledor derechazo en el rostro. «Venga. No me digas que es todo», gritó el adolescente, que recibió un revés del brazo izquierdo de Todoroki que lo mandó contra una pared. Con su mejilla quemada, el rubio solo sonrió con desafío. «Borraré esa sonrisa de tu rostro». Levantando su brazo derecho, Endeavor iba a disparar una ráfaga de fuego súper concentrada que iba directo contra el shinobi. Pero no contó con que, en un acto de locura, el adolescente corrió contra él para taclearlo desde su estómago y atravesar las paredes restantes del edificio, que comenzó a colapsar por todos los daños que había recibido. Los dos contrincantes cayeron en la calle principal de la ciudad. Fue Naruto quien, aún tacleando el estómago de Todoroki, lo levantó del suelo para bajarlo y estrellarlo con brutalidad contra el suelo. Sin darle tiempo de pensar, el rubio tomó del cuello del traje el héroe profesional y comenzó a golpearlo en el rostro repetidas veces, hasta el punto en que el puño del Uzumaki tenía manchas de sangre y quemaduras por el fuego que aún cubría a su oponente. ¿Sientes lo que ellas sintieron ahora, infeliz? Con un golpe final, el shinobi levantó a su contrincante para lanzarlo unos metros en el aire y, cuando este cayó, le conectó un derechazo demoledor que dio en el centro del rostro de Endeavor, que voló varios metros para derrapar de forma dolorosa por el suelo. Pero no por nada él era el segundo mejor héroe del país. Plantando sus manos en el suelo, derritió el concreto formando una especie de lava que detuvo su avance. Con una respiración pesada, el Todoroki limpió la sangre que bajaba de su boca. Sonriendo con euforía, miró la sangre en su mano. Mirando los ojos del Uzumaki, vio que este venía contra él sin dejar que esta pelea tuviera un respiro. Así que por ella te lo dijo todo, poniéndose de pie, hizo que el fuego a su alrededor se volviera tan caliente que el suelo mismo se volvió rojo. Si tanto quieres hacerme pagar por lo que hice, entonces ven y muéstrame lo que puedes hacer, Uzumaki. Con ese grito, levantó su mano izquierda para disparar una ráfaga de fuego condensado como un láser, que fue contra el rubio. Dando una pisada contra el pavimento, el shinobi hizo que parte de este se rompiera y se levantara actuando como un escudo que iba a detener ese ataque. Sin embargo, este atravesó el concreto y dio directo contra el hombro derecho del Uzumaki, que se mordió la lengua cuando su hombro recibió una grave quemadura de tercer grado, que dejó la carne de su hombro oscura. Pero esto, lejos de detener a Naruto, solo lo hizo saltar sobre los escombros y pasar a través de las llamas que estaban en todas partes. Corriendo a toda velocidad, evitó que sus pies se quemaran al estar en contacto con el suelo que estaba al rojo vivo. Sonriendo, levantó uno de sus dedos de su mano derecha y disparó un relámpago que dio directamente contra el pecho de Endeavor, que sintió todo su cuerpo paralizarse. Todo fue cámara lenta para el Todoroki, que vio cómo el shinobi corría contra él y le conectaba un duro golpe en su cara que le hizo escupir sangre junto con algunos dientes. Despegándose del suelo, fue tacleado de nuevo para ser estrellado contra una pared de concreto. Antes de que pudiera siquiera pensar, recibió un puñetazo en su estómago que le quitó el aliento. Temblando de dolor, cayó de rodillas. Como consecuencia, el fuego que envolvía al héroe profesional se fue apagando. Con una respiración pesada, Naruto gruñó de dolor al mirar su hombro izquierdo quemado. Pero dejándolo de lado, miró cómo en el suelo su contrincante estaba luchando por ponerse de pie sin éxito. Esto es por la madre de Shiori, tomando un puñado del cabello del pelirrojo, le dio un rodillazo que le rompió la nariz, haciendo que este jadeara de dolor.
Y esto es por tu hija. Levantándolo, lo tomó del cuello para estrellarlo contra la pared y luego darle un devastador golpe en el rostro que hundió la cabeza de Endeavor contra el muro de concreto. Soltando a su oponente, lo dejó caer en el suelo, debilitado y malherido. Con la mirada borrosa, Endeavor solo pudo sentir cómo su conciencia poco a poco se estaba alejando. Cerrando los ojos, vio por última vez la mirada fría del shinobi que estaba parado a su lado de forma imponente. «Maldito seas, Uzumaki», con ese último susurro, cerró los ojos, quedando fuera de combate. En cuanto a Naruto, este solo sintió varias gotas caer sobre él. Levantando la mirada, vio que el cielo se había oscurecido por nubes negras que fueron atraídas por el calor de la ciudad en llamas. La lluvia poco a poco fue cayendo, apagando las llamas que aún estaban consumiendo lo poco que quedaba de la ciudad. Con un temblor que sacudió todo su cuerpo, el Uzumaki se sostuvo su pecho. Todo su cuerpo sintió la oleada de dolor golpeándolo cuando cerró la primera puerta que había permanecido abierta en toda la batalla. La única forma en la que pudo hacerle tanto daño a su oponente y seguir peleando contra él ignorando las quemaduras que ganaba por cada golpe era por la adrenalina que la primera puerta dispersaba en su cuerpo, haciendo que el dolor no se sintiera tanto como debería. Pero ahora que la cerró, esa sensación de dolor que antes podía ignorar se volvió multiplicada por 10. Trastabillando, solo pudo sentir las pequeñas gotas de agua caer sobre él. Con el agua mojando su cabello, solo pudo sonreír de forma leve. La línea de meta, todos los alumnos y profesores estaban en la línea de llegada. Todos estaban impacientes por el resultado, y la inesperada lluvia no estaba ayudando. Entre ellos, un calmado Nezu sacó un reloj de bolsillo. Quedan 60 segundos. Si el tiempo se cumple, el joven Uzumaki reprobará. Dijo con calma el director de la UA, que miró a Olmig, que estaba mirando la ciudad en ruinas. Al parecer, tanto Endeavor como Naruto no se contuvieron. Como consecuencia, la ciudad falsa quedó destruida en gran parte. Entre los estudiantes, Kirishima fue el primero en ver una silueta entre la lluvia. Oye, ¿es en serio? Todos dirigieron su mirada en la misma dirección que el pelirrojo. Es imposible, Lida, al igual que sus compañeros, no pudo creer lo que estaban viendo. Ver a uno de sus compañeros caminando bajo la lluvia, con quemaduras de primer, segundo e incluso tercer grado en varias partes de su cuerpo. Lo único de su vestimenta que quedaba eran sus pantalones, que también estaban quemados. Pero lo que más impresionó a todos fue que el segundo mejor héroe del país, Endeavor, estaba inconsciente y siendo cargado como un saco de arena en el hombro de ese adolescente que se suponía que era un estudiante. Bakugo solo pudo sentir la rabia inundar su mente al ver cómo el maldito del Uzumaki demostraba la diferencia que había entre él y los demás. Caminando a paso lento, Naruto pasó la línea de meta justo 15 segundos antes de que el tiempo se le terminara. Dejando caer el cuerpo frente a los pies de Recovery Girl, miró al director de la UA. ¿Eso es todo?, preguntó con un rostro indiferente, mientras algo de sangre caía de su frente hasta su mejilla derecha, donde tenía una quemadura de segundo grado. Sí, fue la simple respuesta del pequeño oso / perro, que solo colocó sus patas detrás de su espalda. Es un orgullo para mí decirte que has aprobado. ¿Requieres atención médica?, preguntó con cuidado, solo para recibir una negativa del adolescente, que solo se sostuvo su brazo derecho con algo de dolor. No. Diciendo eso, solo caminó entre los héroes profesionales, que se apartaron de su camino. Sin embargo, se detuvo frente a Shiori. Las miradas de ambos adolescentes chocaron, y no tuvieron que decir nada para entenderse. Fue la chica de cabello blanco y rojo la que, con una mirada cristalizada, sintió la mano derecha de Uzumaki pasar por su cabello. Este extraño gesto desconcertó a muchos que no alcanzaban a entender, pero otros lograron comprenderlo a su manera. Nos vemos, Shiori. Diciendo eso, Naruto solo caminó bajo la lluvia. Aunque no lo admitiera, Endeavor le había dado una pelea difícil, y ahora solo necesitaba algunos tragos y esperar que la zorra dentro de él curara sus heridas. Hoy había sido un largo día. Fin del capítulo. Capítulo 26. No eres el único que puede destruir al otro. Flashback. El equipo 4, otro, por favor. Fue el grito de Kimi que levantó un tazón de ramen que fue tomado por una alegre Ayame, quien junto a su padre estaban atendiendo su pequeño puesto, que rebosaba de clientes. La chica de cabello blanco no estaba sola. De su lado derecho estaba Takashi y del lado izquierdo estaba Naruto. El equipo 4 estaban todos juntos comiendo ramen, disfrutando de la acogedora atmósfera que los envolvía.
Oye, si sigues así vas a engordar. Antes de que el moreno del equipo pudiera seguir, sintió la mirada asesina de la kunoichi del equipo. Tragando en seco, sonrió con pánico. Oye, Kimi-chan, tienes un lindo peinado hoy. ¿Es nuevo? Viendo lo que se avecinaba, Naruto llamó la atención de la de pelo blanco, haciendo que ésta inmediatamente olvidara la ofensa de uno de sus compañeros y ganara una mirada brillante con un sonrojo en sus mejillas. ¿En serio te gusta? Bueno, es que Okasan me lo hizo. Emocionada, Koara acarició algunos mechones de su cabello, para seguir hablando sobre cómo su madre se había encargado de su cabello en este día, que era el día libre para el equipo 4 y qué mejor que pasarlo en este restaurante de ramen. Gracias. Susurró agradecido Takashi a su pequeño compañero de equipo que estaba sentado a su lado. En estos casi 2 años que llevaban como equipo, habían desarrollado una fuerte amistad entre ellos. Incluso Naruto podía decir que eran sus únicos amigos aparte de la familia Uchiha, Kakashi, Gai y su propia familia. Por nada. Con calma, el rubio solo siguió comiendo el siguiente tazón de ramen que la hija del dueño del restaurante le había dado. Y dime, Naruto-chan, ¿qué se siente ser un Chunin a tan corta edad? Preguntó interesada a Ayame, que se apoyó en la barra para mirar con curiosidad a ese niño que solo era 5 años más joven que ella. Sin duda era adorable y tierno. Lástima que las demás personas de la aldea no lo veían de esta manera. Aún creo que es injusto. Yo vencí a 3 genin de Kiri. 3. Fue el grito de Takashi que golpeó la mesa con enfado. Hacía solo unas semanas que habían vuelto de los exámenes Chunin que se llevaron a cabo en Suna, entre las 4 grandes naciones, Kiri, Suna, Kumo y Konoha, además de otras pequeñas aldeas shinobi a lo largo del continente elemental. Esto era algo que no sucedía hacía mucho tiempo. Últimamente, para Takashi, solo Naruto fue ascendido a Chunin del equipo por ganar el torneo que fue la tercera fase. Eso fue un golpe para su orgullo. Eso fue en el camino que teníamos que recorrer para llegar a la torre que estaba al centro de ese maldito desierto. Además, si no recuerdo mal, tú te separaste del grupo. Tomó la palabra esta vez Kimi, que terminó con un suspiro satisfactorio su tercer tazón de ramen. El que te encontrarás con ellos y los vencieras solo fue suerte. Encogiéndose de hombros, bostezó, ganándose la mirada molesta de lado, que dio un bufido. Y me pregunto dónde estaba mi equipo. ¿Ah, sí? Estaban acurrucados en una cueva frente a una fogata. Inculpó al moreno, haciendo que la kunoichi solo sonriera con diversión. Era de noche y la temperatura estaba bajando, así que tomé la seria decisión de dormir cerca de Naruto-chan, ya sabes, para darle calor. Habló con diversión y felicidad la chica, con una gran sonrisa en su rostro, que solo creció al ver cómo su compañero de equipo de 9 años desviaba la mirada con un débil sonrojo en sus mejillas. Y si yo no hubiera llegado, tal vez lo hubieras despojado de su pureza. Esas palabras hicieron que Ayame casi dejara caer una olla que cargaba con agua. En cuanto a Kimi, tuvo la decencia de sonrojarse con vergüenza. ¿Pureza? No pudo evitar preguntar en voz alta a Naruto, que aún era un niño de 9 años que desconocía muchas cosas, en especial estas que involucraban sentimientos y al género opuesto. Esto fue aprovechado por Takashi, que sonrió de forma perversa mientras daba una mirada a Kimi, que entró en pánico. Mi querido amigo, acercándose, el chico moreno rodeó su brazo alrededor de los hombros de Uzumaki. De seguro ya debes saber en qué se diferencian las chicas y los chicos, pero ¿te has preguntado por qué? Recibiendo un asentimiento de cabeza, Takashi sonrió aún más. Pues verás, la pureza es algo que se pierde cuando una chica y un chico tienen sex, crash. Fue el sonido de una olla chocar contra la cabeza del genin, que quedó con su cabeza contra la mesa. Este golpe vino por parte de Ayame, que no dudó en lanzarle una cacerola a uno de sus mejores clientes para salvar la poca inocencia que el pequeño Uzumaki aún poseía. La pureza se pierde cuando besas a una chica, Naruto-chan. Habló sonriendo Ayame, que solo limpió un sartén con una sonrisa inocente. Oh. Entendiendo, Naruto solo se frotó el mentón pensativo. Siempre pensó que la pureza sería algo más importante. Aunque un beso con una chica debía de significar mucho, al menos para las chicas debía de importar más. Aún no lo sabía. Oye, Takashi, ¿tú ya no tienes? Preguntó sonriente Naruto, logrando que su compañero de equipo se levantara y sintiera las miradas penetrantes de Kimi, Ayame y Teuchi. ¿Eh? Incómodo, el adolescente se sonrojó para sonreír de forma forzada. Claro que no. Muchas chicas han pasado por el puerto de Takashiado y han buscado más.
Gritó un poco mientras hinchaba su pecho con orgullo, que solo duró unos segundos, ya que la risa de la kunoichi de cabello blanco rompió y destruyó toda su confianza. Ja 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 ja. Tú. ¿En serio tú? Incluso Ayame no pudo resistir el impulso de dar algunas carcajadas ante la contagiosa risa de Kimi que se llegaba a escuchar hasta la calle. Pero si tú eres tan virgen como una monja criada en un monasterio. Cada palabra fue como una puñalada a la virilidad de Takashi, que fue envuelto por un aura depresiva. Apuesto a que ni siquiera te han dado tu primer beso, dijo con una voz cantarina la adolescente, que hizo que el desánimo del moreno aumentara. Yo sí tuve el mío. El cuello de Kimi, Ayame y Takashi casi se rompe al voltear para mirar con incredulidad al pequeño rubio que estaba mirando pensativo su tazón de ramen vacío. ¿Qué? La kunoichi de cabello blanco no se molestó en ocultar su molestia ante lo que escuchó. Nunca antes has mentido, pero ¿puedes decirnos con quién fue? Preguntó algo escéptico el adolescente de piel morena, que se negaba a creer que un mocoso de 9 años hubiera obtenido el beso de una chica. Su orgullo no soportaría este golpe. Pues, ¿recuerdas esa chica de Kumo que casi me atraviesa con un relámpago en la última pelea del torneo? Comenzó el rubio, que se frotó la cabeza algo nervioso por compartir esto y por la mirada de sus dos compañeros de equipo. Tal vez hubiera sido mejor mantener la boca cerrada. Esa sexy chica de cabello rubio, que tenía una gran par de tet, Takashi se detuvo al escuchar que Ayame estaba moviendo de forma amenazante el sartén en sus manos. Tragando en seco, aparentó pánico. Digo, esa chica que era hábil con la espada y el elemento rayo, Samui. Preguntó lo último adivinando el nombre de pura casualidad. Sí, ella. Nunca tuve una pelea tan difícil. Pero es que ella era genial, fuerte y rápida, incluso más que yo. Sonriendo, Naruto solo pudo sonreír ante los recuerdos de una de las peleas más difíciles que había tenido hasta ahora. Luego de que la venciera, fui a verla a la enfermería. Me topé con un sujeto extraño que rapeaba, pero bueno, en fin, cuando entré a la enfermería nos dejaron solos. En un principio pensé que ella estaría molesta, pero en cambio, fue inusual. Sonriendo, Ayame vio que su pequeño amigo mostraba un pequeño sonrojo en sus mejillas. Le parecía tan tierno que él, que a veces tenía una fría y seria máscara, aún se comportara como un chico común, que se emocionara por cosas como estas. ¿Quién sabe? Tal vez este fuera su primer enamoramiento. Mientras ella tenía sus propios pensamientos, Kimi estaba rechinando sus dientes mientras rompía los 2 palillos de madera que tenía en su mano derecha. En cuanto a Takashi, tenía una mirada en blanco. ¿Y? Preguntó divertido Teuchi, que solo limpiaba un recipiente con un trapo, disfrutando como los chicos estaban consternados por la particular historia que el joven shinobi estaba contando. Bueno, ella me dijo que era un gran ninja y rival, que era la primera vez que perdía, era extraño verla feliz por ser derrotada, en especial porque la primera vez que la vi tenía una personalidad muy fría. Sonriendo, levantó la manga de su chaqueta para mostrar un sello grabado en las vendas de su muñeca. En una explosión de humo, hizo aparecer algunas cartas. Ella y yo nos hicimos amigos. Nos escribimos de vez en cuando, y eso es divertido. Antes de que pudiera seguir, fue tomado de sus hombros. Amigo. Concéntrate y no divagues. Sí, eres amigo de una sexy rubia de grandes melones. No lo digas frente a los menos afortunados. Fueron los gritos de Takashi que sacudieron a su compañero de equipo de sus hombros. Calmándose, lo soltó. Volvamos a dar cera. ¿Cómo fue ese momento? Quiero oírlo. Que lo preguntara con tanta seriedad hizo que el rubio levantara una ceja por todo el alboroto. Ok, bueno, estábamos en la enfermería y luego hablamos. Cuando iba a irme, ella me pidió que me sentara a su lado en la cama y, cerrando los ojos, sin poder evitarlo, el chico se sonrojó para sonreír algo incómodo por las miradas perforadoras que estaba recibiendo. Y bueno, ella se acercó y me besó en los labios. Fue extraño, pero agradable. Ella dijo que era mi recompensa por darle una gran batalla en los exámenes Shin. Terminando de hablar, escuchó 2 golpes. Las cabezas de sus compañeros que golpearon sus frentes contra la barra del restaurante. Un niño besó a una chica sexy antes que yo. Maldito rubio desgraciado. Fueron los pensamientos de Takashi, que sentía su orgullo hacerse pedazos como cristal. Se supone que yo sería la primera. En cuanto a Kimi, clavó sus uñas contra la madera de la mesa. Ahogando su furia, solo pudo maldecir a esa robacunas que tomó lo que debía haber sido suyo.
Pero no, tuvo que esperar y miren su resultado. Contando tus proezas, Uzumaki. Todos salieron de sus pensamientos por la nueva voz que vino desde la entrada de la tienda. Era Amura Tenko, el viejo Jin, que vio con duda cómo dos de sus alumnos parecían afectados por lo que el Uzumaki había hecho. Entrando al restaurante, se sentó junto al alumno más joven de su equipo. ¿Tú lo sabías?, preguntó de forma acusadora a la de pelo blanco, que miró al shinobi veterano. Él solo se encogió de hombros. Sí. Con esa respuesta, Amura dio una mirada al dueño del local, que sacó una botella de sake para servirle al recién llegado, que asintió con la cabeza agradecido. Esto podría ser bueno. Ha pasado mucho tiempo desde un matrimonio entre ninjas de diferentes aldeas. Y viendo que el Raikage admitió que ese intento de secuestro por parte de su consejo fue errado, estaba dispuesto a un tratado de paz, no pensé que viviría para ver posible un tratado. La última vez que se intentó fue hace casi 70 años. Dando un trago a su bebida, dio un suspiro pesado. ¿Matrimonio? Kimi perdió los colores al escuchar esa palabra. ¿70 años? ¿Qué tan viejo eres?, preguntó incrédulo Takashi, que estaba más sorprendido por la edad de su sensei que por cualquier otra cosa. 90. Guau. Sí, lo sé, frunciendo el ceño, Amura miró su reflejo en la botella de alcohol. Se sentía cada día más viejo. Creo que ya debo retirarme. Diciendo eso, abrió su chaleco Jinin para sacar un pergamino. Pero antes de que tire la toalla, tengo la última misión para el equipo 4. Oye, ¿cómo que última misión?, preguntó sorprendido el moreno del equipo, que no esperaba esto, al igual que sus compañeros. La Hokage-sama cree que ustedes dos merecen ser Chunin, y yo estaba de acuerdo con ella. Eso hizo que los dos ex-genin se sorprendieran al ver cómo su sensei sacó dos chalecos verdes característicos de los Chunin y se los arrojó. Cuando todos los genin de un grupo son Chunin, estos equipos suelen desintegrarse. Pero sé que ustedes tres seguirán juntos, dijo de forma relajada mientras daba otro trago a su bebida. Amura Sensei, diciendo el nombre de su maestro, el Uzumaki consiguió su atención para sonreír, al igual que sus compañeros. Gracias, luego de casi 2 años siendo un equipo, no pudieron evitar formar lazos fuertes entre todos ellos. Aun si tenían roces o incluso a veces disputas, eran un equipo que había pasado por muchas cosas, para que al final estuvieran todos aquí y disfrutaran de este momento. Dando un resoplido, Amura se negó a devolver la sonrisa a sus alumnos, pero internamente esto significaba mucho. No me las den mañana. Desenvolviendo el pergamino, se lo lanzó a Uzumaki. Mañana saldremos a las 5. Los espero sin falta en la puerta norte. Los detalles están en el pergamino. Pero prepárense, porque será su primera misión. Rango S. Sacando algunos billetes, los colocó sobre la barra para irse. ¿Y dónde será la misión?, preguntó Naruto, que sacó su billetera para pagar los platos que él y sus compañeros habían consumido. Yugakure, el país de las aguas termales, el presente. La reunión en la azotea las noches solían ser frías en esta final de temporada de invierno que daría rienda a la primavera que estaba cerca. Enfocándonos en las zonas apartamentales, en el centro de la ciudad, vemos una silueta subir por las paredes de forma horizontal, desafiando las leyes de la física y la gravedad. Esta silueta era una persona encapuchada con una sudadera blanca y pantalones oscuros que, cuando llegó a la terraza del edificio, se sentó en una toma de aire. Pasando los minutos, nada pasó. Hasta que la puerta de entrada a la azotea fue abierta por un adolescente de cabello verde, siendo este Midoriya Izuku, que vestía unos pantalones de tela y una chaqueta para abrigarse del frío. Con una mirada inquieta, el adolescente con pecas vio la silueta que solo estaba sentada, cubierta por la oscuridad, contemplando el cielo. ¿Sabes? Cuando era un niño solía mirar durante horas las estrellas, habló por primera vez el encapuchado, que le estaba dando la espalda al estudiante de la UA, que solo se mantenía de pie cerca de la puerta. A veces, cuando Mioto-san no estaba ocupado, me solía acompañar y me contaba historias de grandes personas que intentaban cambiar el mundo, solo para fracasar y quedar en el olvido. Fueron las agrias palabras del sujeto encapuchado, que bajó la cabeza en silencio, dejando un tenso silencio que fue roto por Deku. ¿Puedo saber a qué se debe esta reunión, Sensei? El que dijera lo último con tanta seriedad hizo que el encapuchado sonriera de forma leve. Con calma, se bajó la capucha para dejar que el débil brillo de la luna iluminara ese cabello rubio característico de Naruto, que, quitándose la capucha, siguió dándole la espalda a Midoriya.
Me cuesta creer que hace solo unos meses eras un mocoso escuálido que se destrozaba a sí mismo con una peculiaridad que le fue heredada. Poniéndose de pie, el shinobi desapareció como una sombra para aparecer junto al serio Midoriya, que estaba tenso. Con las manos en sus bolsillos, el Uzumaki miró la gran vista que daba al estar en la azotea de este edificio. Al parecer, como el carbón, estar bajo tanta presión te convirtió en diamante. Abriendo su chaqueta, sacó su licorera para dar un largo trago, para molestia del de pelo verde. Si eso es todo lo que dirás, debo irme. Diciendo eso, iba a darse la vuelta para irse, pero la puerta fue cerrada de una patada por el shinobi, que se cruzó de brazos. Tragando en seco, Deku se mantuvo con la frente en alto al estar frente a frente con su maestro. La tensión en el aire era pesada ante lo que pudiera suceder. Pero por suerte eso terminó cuando el rubio dio un pesado suspiro. All for One ha comenzado a moverse entre las sombras, y no hay nada peor que un enemigo que se mueve entre las sombras con libertad para hacer lo que quiera. Habló con seriedad el rubio, que caminó por la azotea para sentarse en uno de los ductos de aire. ¿Cómo es que tú? Izuku no pudo evitar mirar sorprendido a su maestro. Sabía que era inteligente y hábil, pero ¿cómo podría saber de All for One? Según All Might, solo unos pocos conocían quién era en verdad ese hombre, que estaba aún en el anonimato y escondido del resto del mundo. Debo saber quién es el malnacido que quiere mi cabeza como adorno para su chimenea. Respondió con seriedad Naruto, que dio otro trago a su botella para sentir el ardor del alcohol recorrer su cuerpo. All Might no es el único que sabe lo que sucede a su alrededor. ¿Te ha dicho algo interesante de nuestro enemigo mutuo? Preguntó con interés, mirando a su alumno, que permaneció en silencio unos segundos. Solo para que éste negara con la cabeza, logrando que el rubio frunciera el ceño. Eres terrible mintiendo. Pero lo que sepas tampoco debe ser relevante. Escucha. Debes estar atento ante todo. Si ya vinieron por mí, significa que los demás alumnos de la clase A también pueden estar en riesgo. Esas palabras lograron que el de pelo verde apretara los puños y mirara con furia el suelo. Que atacaran a las pocas personas que me importan fue un golpe bajo por parte de ese bastardo. Gruñó Naruto, que, dando un último trago a la botella, la tiró por el borde del edificio. ¿Qué debemos hacer? Preguntó esta vez Deku, que tomó la palabra. Tenía que calmarse y esperar a escuchar si su maestro tenía algún plan o contramedida para todo lo que estaba sucediendo. Seguir como si nada estuviera pasando. No le daré la satisfacción a ese hijo de perra de vernos afectados por esta cacería del gato y el ratón. Naruto no mostró en un solo momento duda. Toda su atención estaba centrada ahora en un solo objetivo que cumpliría. Pero si él atacó al dueño de la construcción y a su hija, significa, sin poder terminar, Deku solo pudo morderse el labio inferior con impotencia. Que tarde o temprano irán por ti o por tu madre. Es posible que ellos sepan que eres heredero del One for All. Eso te hace un objetivo clave. No sé qué pensaba Toshinori al meterte en esta situación. Dando un suspiro, el shinobi caminó para quedar en el borde del edificio, mirando la ciudad. No solo te pasó sus poderes, sino la carga de tener que lidiar con sus enemigos. Felicidades, niño. Tendrás en algunos años más enemigos de los que podrás contar. Los enfrentaré. Fue la respuesta llena de determinación de Deku, que solo ganó una mirada fría del Uzumaki. No necesito que me recuerdes lo que me espera, Sensei. Sé que mi camino para ser un verdadero héroe será difícil y lleno de obstáculos. Pero te aseguro que venceré a quienes intenten lastimar a las personas que valoro. Tú mismo lo dijiste. Todos tenemos códigos. Y proteger a las personas inocentes es uno de ellos. Es parte de mi camino para ser un héroe. Dijo con firmeza mientras golpeaba su puño contra su pecho con una sonrisa algo temerosa, pero seguro de sí mismo. Cruzándose de brazos, Naruto tuvo un destello al verse a sí mismo a la edad de 9 años junto a Midoriya. Ambos tenían la misma sonrisa y esos ojos que brillaban con determinación. Esto causó que una sonrisa amarga se formara en el rostro del Uzumaki. Dime de nuevo, ¿cuál es tu sueño? Preguntó con una voz baja, dejando confuso al adolescente de cabello verde, que sacudió la cabeza para sonreír. Salvar a todos con una sonrisa. Como All Might. Gritó esta vez mientras sonreía con más seguridad que antes, sin notar la mirada sombría de su maestro. Naruto solo permaneció de pie mirando una imagen de sí mismo de niño, solo que ahora estaba cubierto de sangre y llorando en el suelo sin consuelo. Solo para verlo levantar la mirada y ver unos ojos que solo irradiaban odio puro. Cerrando los ojos, el shinobi los volvió a abrir para ver que ahora solo estaba Midoriya frente a él.
Dando un suspiro, se dio la vuelta para caminar hasta el borde del edificio. Solo mantente alerta. Antes de irse, se detuvo para mirar sobre su hombro al de pelo verde. Lo que te dije antes, en la azotea, comenzó de forma lenta, pero fue interrumpido por el adolescente con pecas. Está bien, tenías razón. No voy a negarlo. Con desánimo, el chico solo se frotó el cuello con una sonrisa de pesar. No soy tan fuerte como tú, Olmigt. Sé que me falta mucho entrenamiento, al igual que aprender varias cosas más. Sé que tú tienes tu ideología, y también sé que no podría hacerte cambiar tu forma de ser. En silencio, Naruto solo escuchó al chico que hacía meses había entrenado al menos en lo básico. Era talentoso y hábil. Solo en días descifró cómo usar el 5% de su poder y aprendió incluso katas de pelea cuerpo a cuerpo que a otros les tomaría semanas. Era una lástima que todo ese potencial fuera sepultado por su falta de confianza y duda de sus propias habilidades. Yo, cuando te veo, sé que, tal vez Olmigt se equivocó al darme el One for All. Apretando sus puños, el chico con pecas miró la espalda del shinobi. Si solo Olmigt le hubiera dado su poder a Naruto, sería lo suficientemente fuerte para pelear todas las batallas que él no podría ganar. Aún era demasiado débil comparado con él. Eres más rápido, inteligente y fuerte que nadie que haya conocido, y por lo que has hecho hasta ahora, sé que serás un héroe profesional genial que superará a todos. No, tú lo serás. Dándose la vuelta, el rubio miró a los ojos a Midoriya. Acercándose, palmeó su hombro derecho. Chico, uno de tus peores obstáculos es tu baja autoestima, que no te deja ver lo que eres. Muchos consideran esto un problema, pero en tu caso tal vez no. Eso confundió a Deku, que solo se mantuvo quieto mirando al serio shinobi. ¿Por qué tú al menos tratas de superarte una y otra vez? Ves a los demás en un pedestal tan alto que tú solo quieres alcanzarlos, sin saber que tal vez ya los superaste. Estoy seguro de que en tu estado actual podrías vencer a Bakugo. En silencio, Izuku solo pudo sentir una extraña sensación de reconocimiento. Que alguien aparte de Olmigt lo apoyara de esta forma era algo que nunca había esperado. ¿Sabes cuál es tu verdadero poder, Izuku? Preguntó el shinobi, que separándose del de pelo verde se acercó al borde del edificio. Tener el valor de levantarte y nunca rendirte. Eso es algo que pocos tienen. Dando un suspiro, el rubio tuvo que sonreír para voltear a mirar al adolescente, solo para que su sonrisa desapareciera. ¿Estás llorando? Preguntó con una expresión confusa, viendo cómo el chico con pecas tenía un temblor de hombros y con las esquinas de sus ojos llenándose de lágrimas que él luchaba por contener. No, con los ojos llorosos, Midoriya negó con la cabeza, pero con una sonrisa formada en su rostro. Esta fue tal vez la primera vez que alguien tenía fe en él, reconociendo algo más allá de su estado actual. Su maestro lo estaba alentando y diciendo lo que él veía en él. Eso era algo que ni siquiera su madre Olmigt habían hecho. Muy bien. Espero que no, o te lanzaría ahora mismo de este edificio. Finalmente, Naruto le dio la espalda a su alumno y, antes de saltar, levantó su mano derecha. Nos vemos, Midoriya. Diciendo eso, saltó a una caída libre. Rápidamente, Deku corrió hasta el borde del edificio para mirar hacia abajo y ver que su maestro había desaparecido. Sonriendo, solo pudo volver a su hogar. Su madre seguro debía haberse preocupado por su ausencia. En el hospital al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, para ser más exactos en el hospital, se ve una figura oscura subir por el edificio hasta llegar al tercer piso, donde de forma silenciosa la figura oscura y encapuchada abrió una ventana para entrar a una de las habitaciones. La figura misteriosa fue iluminada por la tenue luz blanca de la habitación, mostrando que era Naruto en su traje de Ronin. El shinobi, en silencio, caminó para acercarse a la persona que estaba ocupando la habitación. Era Yumito, que estaba descansando plácidamente en la cama, con una mascarilla que la ayudaba a respirar y otros aparatos que monitoreaban que sus signos vitales estuvieran estables. Aunque la etapa crítica de su estado había pasado, aún estaba bajo monitoreo constante. Examinando la habitación, Ronin vio todos los regalos que los conocidos de la mujer habían dejado: flores, globos y cartas que le deseaban su mejora. En silencio, el adolescente tomó una silla y se sentó junto a la cama. Es duro cuando no puedes proteger a alguien, ¿verdad? Al escuchar una voz en la habitación, el shinobi levantó la vista para encontrarse con la imagen de un joven un poco mayor que él. Tenía su cabello de un color azulado oscuro y sus ojos eran tan oscuros como la misma noche. Era Shisui Uchiha. Cerrando los ojos, el shinobi solo pudo bajó la cabeza. ¿Esto era algo que la zorra dentro de él estaba haciendo?
¿O era su propia mente llena de culpa que lo estaba castigando de esta manera? Sí, puede ser duro. Sonriendo de forma pacífica, el Uchiha solo miró a su alumno. Debes recordar a Akiko-chan, ¿verdad? Preguntó en voz baja, mientras bajaba su mirada para ver a la paciente durmiendo profundamente. Ella, era tu mejor amiga. Concurrió Naruto, que levantó la mirada para ver a su sensei, que con una sonrisa triste asintió con la cabeza. Sí. Éramos los mejores amigos desde que tengo memoria. Incluso tal vez la amé más que solo una amiga. Con un suspiro, el chico de cabello azulado oscuro se cruzó de brazos. Cuando tuvimos una misión de captura por un Chunin de Suna en los límites del país de la roca, fuimos emboscados por un gran escuadrón de ninjas Anbu de Iwa, que era comandado por el hijo mayor del Tsuchikage. Ahí fue donde la perdí y gané esto. Naruto solo pudo ver con tristeza el legendario Manheki Sharingan de su sensei brillar, opacando la luz de la lámpara de la habitación. Sí, ella murió en combate. Recuerdo ese día en que casi tuvimos un enfrentamiento contra Iwa, ya que tú mataste al escuadrón Anbu y al hijo del Tsuchikage, y me arrepiento de ello. Con una mirada más seria, el Uchiha mantuvo sus legendarios ojos activos en todo momento. Mi furia y egoísmo no me hicieron ver que casi causé la Cuarta Guerra, donde hubiéramos perdido todo por lo que nuestra generación anterior tanto había sacrificado. No hubiera soportado la idea de que niños salieran de la academia solo para morir. ¿Cuál es el punto, sensei? Preguntó el shinobi con una mirada fría que no inmutó al Uchiha, que le devolvió la mirada, pero esta era una mirada comprensiva y seria. Que todo tiene consecuencias. ¿Qué crees que sucederá si sigues presionando a las personas equivocadas? ¿Has pensado siquiera en lo que podrías provocar? Preguntó con una voz dura el Uchiha, que se había puesto de pie para acercarse a la ventana, dándole la espalda a su alumno. ¿Entonces qué? Preguntó esta vez Naruto, que mantuvo su mirada pegada en Yumi. Con cuidado, movió su mano para tomarla de la mano suavemente. ¿Quieres que finja que nada pasó? ¿Que deje todo como está? Con una sonrisa amarga, el rubio solo pudo ver cómo la castaña parecía querer despertar, pero la habían sedado tanto que era difícil que despertara ahora. Ahí afuera hay alguien que le hizo esto a ella. Yumi no tenía nada que ver en todo esto, y aún así mira su estado. Puedes perderlo todo al buscar venganza. Perderás a los pocos amigos que tienes. Serás odiado de nuevo y te perseguirán. ¿En verdad piensas sacrificarlo todo? El shinobi sintió la mirada de Uchiha sobre él, esperando que su pregunta fuera contestada. Solo que esta ya tenía una respuesta. Si matar a All For One significa perderlo todo, que así sea. Poniéndose de pie, el Uzumaki vio que estaba solo él y su amiga. Sin decir una palabra, solo se acercó a la ventana para abrirla y salir en silencio. Una vez fuera, saltó para perderse en la oscuridad de la noche. Fin del capítulo. Y así termina este capítulo. Una historia donde Naruto no es el héroe que todos esperan. Si te está gustando esta adaptación del fanfic original de Zero Crack, apóyalo con tu like, suscríbete y dime en los comentarios qué opinas. Nos vemos en el siguiente capítulo.